Shalom, bendiciones para todos. Vamos a continuar con el estudio identificando las ovejas dispersas de Israel. Antes vamos a hacer una pequeña oración, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por este día, dándole gracias por la presencia de cada uno de ustedes que van a ver estos videos, dándoles gracias porque su palabra fluye y es una espada que penetra los corazones, trayendo liberación, porque dice la palabra que la verdad liberta, trayendo liberación, sanidad divina, prosperidad, protección, que traiga shalom a cada corazón, a cada hogar, a cada persona que escuche. Le pedimos al Señor que Él restaure nuestras almas y nos dé convicción de la verdad de su palabra, que nos ayude a salir del engaño, que nos dirija, que nos instruya y que sea su Ruach HaKodesh, que hable a través de mí y que penetre a cada corazón, dando fruto su palabra 1000 por uno, en el nombre de Yeshua. Amén. Estábamos hablando en el estudio pasado, nos quedamos en la parte donde decía en Isaías 7:8 y podemos ver por qué ya no seríamos pueblo de Jehová, sino gentiles. Es importante este versículo porque nos habla de qué sucedió con la dispersión de Israel por toda la tierra. ¿Qué vino de allí? Ellos fueron a convertirse en gentiles al grado de que ahora mismo nadie sabe quién es quién. Ellos no saben quiénes son porque la mayoría han perdido su identidad, aunque hay algunos que sí saben, porque han compartido sus raíces con los hijos y los hijos de los hijos y han permanecido sabiendo que son israelitas, pero en su mayoría perdieron todas sus raíces y ya no saben quiénes son. Se han ligado tanto que ya no saben quiénes son, y por esta razón dice la palabra que ya serían gentiles. Es una profecía que tenía que cumplirse. Iremos a Jeremías 3:8 para ver qué habla al respecto. En Jeremías 3:8 dice así: yo vi esto a pesar de que la reincidente de Israel había cometido adulterio, por tanto la despedí, le di documento de divorcio. Desleal Yahudá, su hermana, no fue movida a temor, en cambio ella también fue y se prostituyó. Estamos releyendo este versículo, este pasaje bíblico, para que sepan que el Señor se divorcia de Israel. Fue dispersada y Él se divorció. Por eso ya no eran pueblo de Jehová, eran gentiles. Ya se convirtieron en gentiles. Entonces quiero que tengan esto bien presente para que cuando venga con las otras cosas sepan a qué nos estamos refiriendo y por qué decimos que no es la iglesia cristiana la novia. Él se divorció aquí, ¿verdad? Pero hay una promesa que venía el Mesías. ¿Para qué? Para entonces desposar a la novia. Recuerdan, la palabra de Dios dice algo al respecto y vamos a seguir abundando sobre ello más adelante. Dice que a partir de allí solo la casa de Yahudá le fue llamada Israel, hasta que en Jeremías 3:8, como pudimos ver, también fue deportada. Y en Segunda de Reyes 17:18, dice que en Segunda de Reyes 17:18 también habla de esto. Dice así: así que Jehová, ahora muy enfurecido con Israel, los removió de su vista y nadie quedó excepto la tribu de Yahudá solamente. ¿Ven? Ahí enfatizamos, la tribu de Yahudá fue la única que quedó. Pero en el 19 dice así: sin embargo, tampoco Yahudá obedeció los misbot de Jehová, su Elohim. Más bien, ellos caminaron de acuerdo a las costumbres que Israel practicaba y rechazaron a Jehová. ¿Qué pasa cuando tú rechazas a Jehová? Vamos a seguir mirando. En el capítulo 20 de Jeremías, en el versículo 17, dice así, al respecto de lo que estamos leyendo. Dice: el día vendrá cuando todo
en tu palacio junto con todo lo que tus padres almacenaron hasta hoy será llevado a Babel, nada será dejado, dice Jehová. Es decir, esta es una historia que habla acerca del rey Sedequías, que vinieron a visitarlo, gente de allí de Babilonia, y él orgullosamente le mostró todos los tesoros que había en su palacio. Cuando él hace eso, el Señor le manda a un profeta, creo que Eliseo, y le pregunta, ¿quiénes son ellos? Y él le dijo, ¿qué les enseñaste? Él le dijo todo lo que había en mi palacio. Entonces esta palabra le dice el Señor a través del profeta, para que él sepa lo que le va a acontecer por su orgullo. En Segunda de Reyes 24 también habla al respecto. Más adelante dice, entonces después de 1100 años empezaron a mirar la bendición dada a Efraín, dada por Jacob, Jeremías 3:8, en Esdras 4:1-7. Si vamos a Esdras, porque ya leímos Jeremías, vamos a ver qué dice el Señor en Esdras 3:8. Esdras 1 al 3, perdón. Y aquellos que afligieron a Jehudá y a Benjamín oyeron que los hijos del cautiverio estaban edificando una casa para que Jehová, el Elohim de Israel. Ellos se acercaron a Zorobabel y a los jefes de los clanes de los padres y les dijeron, dejen que nosotros edifiquemos junto a ustedes, porque nosotros buscamos servir a nuestro Elohim, así como lo hacen ustedes, y hemos estado sacrificando a él desde el tiempo de Esdras, de Esarhadón, rey de Ashur, quien nos trajo aquí. Pero Zorobabel, Yeshua y el resto de los jefes de los clanes de los padres de Israel les respondieron, ustedes y nosotros no tenemos nada en común para que ustedes se junten a nosotros en edificar una casa para nuestro Elohim. Construiremos por nuestra cuenta para Jehová, el Elohim de Israel, como rey de Persia nos ordenó hacer. Koresh, rey de Persia. Ellos le están diciendo esto porque recuerdan, estos eran los samaritanos que estaban viniendo al pueblo de Israel cuando después del exilio a Babilonia, que pasaron los 70 años, y ellos llegan a construir el templo porque el rey de Persia les había dado la orden, porque el Señor le había puesto en el corazón a Ciro que mande a reconstruir su templo, un rey pagano. Entonces cuando ellos van a hacerlo, los samaritanos, que creen que porque ellos también sirven a Israel, al Dios de Israel, a su manera, ellos ya pertenecen a Israel, pero como les decía antes, los israelitas sí sabían quiénes eran y los rechazaron rotundamente. Le dijeron, no podemos construir nuestro templo a Jehová con ustedes porque sabemos quiénes son ustedes, el Señor no nos permite que nosotros hagamos esto. Entonces lo desecharon, cosa que ofendió mucho a los samaritanos, y trataron de detener la construcción del templo. Incluso lo hicieron por un tiempo, porque la intriga, el ser humano siempre ha sido intrigante y malvado. Dice, vemos que regresa del pueblo de Judá a Israel, aunque Judá volvía a Israel, empero empezó a poner mandamientos adicionales con el temor de no violar la ley de los mandamientos de Elohim. Es decir, el pueblo de Israel cuando vuelve pero en Nehemías 13, 15 al 19, vamos a ver qué dice. Durante este tiempo vi en Judá alguna gente que estaba pisando en las prensas de vino en Shabaot, en el sábado. También trajeron montones de grano y cargándolos en asno, asimismo vino, uvas, higos y todo tipo de cargas. Y ellos las estaban trayendo dentro de Jerusalén en el día del sábado. El día que ellos estaban planeando vender la comida, yo les advertí que no lo hicieran. También estaban viviendo allí gente de Zor que traían pescado y todo tipo de mercadería. Las vendían en el sábado a los hijos de Judá
y aún en Jerusalén. Yo luché contra los hijos libres de Yahudá, demandando de ellos que esta cosa tan terrible que estaban haciendo, profanando el día del Shabbat, del sábado, ¿qué es esto que están haciendo? ¿No hicieron esto sus padres y nos trajo nuestro Elohim todo este desastre sobre nosotros y esta ciudad? Aún ustedes están transgrediendo más, trayendo más furia contra Israel por profanar el sábado. Ese era el temor real, era la profanación de las leyes que ellos tenían. Entonces, ¿qué hace? Así que a las puertas de Jerusalén, cuando empezaba a oscurecerse, antes del Shabbat, yo ordené que las puertas fueran cerradas y ordené que no fueran abiertas de nuevo hasta después del Shabbat. Puse a algunos de mis sirvientes a cargo de las puertas para que ninguna carga fuera entrada en el sábado. Es decir, que ahí empezó todo. Por temor a pecar, ellos empezaron a crear leyes, a hacer cosas que no estaban escritas, pero era todo para prevenir que volviera el Señor a enojarse con ellos y los deportara. Debería ser el temor de nosotros así, pero no para crear leyes, sino para clamar por el Ruach HaKodesh que nos ayude a nosotros mantenernos firmes y a buscar del Señor para obedecerle como Él quiere. Pero todavía los rabinos dicen que el Talmud, y dice una ley que dice así, una palabra del Talmud, dice: hijo mío, ten cuidado con los decretos de los rabinos, incluso más que la Torá. Oigan, la Torá contiene prohibiciones, pero cualquiera que viole un decreto rabínico merece la pena de muerte. Es decir que para ellos la Torá llegó a pasar a segundo plano y los dichos del Talmud, las leyes que ellos crearon, empezaron a darle más importancia, incluso a decir que las personas que la violaban merecían morir o las mataban, las apedreaban. De ahí empezó el legalismo en Israel. Primero no era ese legalismo. Nosotros creemos que la ley que Jehová dio era legalismo. No, el legalismo era poner leyes que el Señor no había puesto. Y estamos mirando que esto que dice acerca de leyes sobre leyes, de legalismo, fue lo que Yeshua, cuando vino a la tierra, criticaba y reprendía a los fariseos. Dice que por la misma razón que Yeshua condenaba y reprendía a los fariseos, lo podemos ver en Marcos 7, 8, del 9 al 13. Vemos cómo el Señor nos hacía entender que qué estaba bien y qué estaba mal, para que nosotros no imitáramos a los fariseos, que lo que hicieron fue legalismo. No era que eran hipócritas, era que eran legalistas. Era que hacían leyes sobre las leyes de Jehová a su conveniencia. Después empezaron a manipularla. Dice: ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. Es lo mismo que está haciendo muchas de las denominaciones, por no decir la iglesia cristiana. Están obviando la palabra que nos dice que obedezcamos la Torá, y están obedeciendo leyes humanas, mandamientos humanos, gente que escribió y reescribió la palabra, contaminándola, colocándola para agradar a todos los paganos que se unieron al cristianismo, para agradarlos a ellos, acomodándole, porque sabían que les iba a ser difícil, porque el Ruach HaKodesh no iba a estar con ellos, porque no estaban arrepentidos. Ellos querían seguir adorando a sus dioses, al grado de que le cambiaron los nombres solamente, pero seguían siendo sus dioses que ellos sabían y reconocían los que pusieron allí. Por eso tanta idolatría en la Iglesia Católica, porque ellos lo que querían era unificar, era de una forma, a través de la religión, era gobernar el mundo antiguo. Yo creo que ya eso lo mencioné en uno de los videos primeros que hice, pero valga la aclaración. Dice el 9: en verdad les digo, ustedes han hecho un buen arte, el de apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que maldiga a su padre o a su madre tiene que ser puesto a muerte. Y en el 11 dice:
Pero ustedes dicen, si alguien dice a su padre o a su madre, he prometido como corbán, esto en ofrenda, por ejemplo, significa corbán, he prometido esto en ofrenda a Elohim, lo que hubiera utilizado para ayudarte. Es decir, papá, no te puedo ayudar porque lo que tengo se lo estoy ofreciendo a Elohim como ofrenda y no queda nada para ti. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy deshonrando a mi padre. No estoy haciendo el mandato que dice Jehová, que lo honre, ayudándolo, apoyándolo. Él me crió, él me dio la vida, pues entonces lo menos que yo puedo hacer es apoyarlo en su vejez o en sus necesidades. Si me manda a apoyar, ya aclaramos quiénes son los fariseos, realmente, que teníamos la idea de que eran hipócritas. No es que sean hipócritas, son legalistas, son personas manipuladoras de la palabra que dejan de cumplir con Jehová para ello hacer sus propias leyes a su conveniencia. Eso es ser fariseo. Vamos a continuar con el próximo video, la próxima vez que subamos otro, para que continuemos aprendiendo detalles, tergiversación de la palabra, cómo aprender la palabra en contexto, acerca de este estudio, para nosotros identificar quién es la novia y también saber quiénes son los gentiles, para que se acaben todos estos engaños en las personas que quieren escuchar. Muchas bendiciones. Shalom para todos. Shalom.